Hola gente, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a conversar con respecto a los cronogramas de obra, ¿no? Tanto los valorizados de insumos y su importancia. ¿No? ¿Por qué nosotros debemos tener en cuenta mucho los cronogramas? Los cronogramas, ¿por qué? Porque los cronogramas de obra son documentos fundamentales para el buen desarrollo del proyecto en el ámbito de plazos con respecto a los tiempos programados, donde debe ser cuidado y guardado celosamente para el fiel cumplimiento de nuestras metas, ¿no? Para poder cumplir nuestras metas, tanto en la ejecución, con la adquisición de los materiales, quien provee los materiales y sobre todo el pago del personal para trabajar todos tranquilos, todo en armonía. En un cronograma de obra, que normalmente se ve, ¿no? En un cronograma de obra nosotros ya tenemos nuestro presupuesto y con todas las partidas de nuestro presupuesto nosotros vamos a asignarle una fecha de inicio, una fecha de término y vamos a ponerle sus sucesoras y unas predecesoras, ¿no? En la cual va a indicar terminando esta partida o esta tarea comenzamos o de repente no necesariamente terminar esta partida como se ve acá, ¿no? Este rojo también se llama la ruta crítica. Es importante tener que sin esta partida fallamos, nuestro tiempo se va a alargar. En cambio, en este caso, como vemos las azules, tenemos holgura de tiempo, ¿no? Como que no sean tan relevantes, pueden acabar un día más o 3 días más, pero no altera. Pero las que son de color rojo, porque pasan por una ruta crítica, y esa se tiene que respetar. Esto con respecto al cronograma de ejecución de obra. De ahí tenemos también con respecto a ese mismo presupuesto se saca el cronograma de adquisición de materiales. En esta adquisición de materiales también nos van a indicar todos los materiales, todos los insumos que se requieren en un proyecto, en la cual nos va a indicar su cantidad, en este caso su precio, ¿no? Cuánto de precio para indicar, saber cuánto vamos a necesitar en tal fecha para comprar dichos materiales, ¿no? Esto también es importante porque a veces tú proyectas, dice 2.000 ladrillos y tu proveedor dice hoy no tengo 2.000, tengo 500 y ya te voy atrasando. En cambio, cuando hay un cronograma, ya a tu proveedor tú le vas indicando, ¿no? ¿Sabe qué? Necesitamos para tal fecha tanto ladrillo y para tal fecha tanto. Por favor, cumplir. Si puede, entonces a buena hora, ¿no? Haces un trato con tu proveedor. Y si no, tienes que buscar a alguien que te tenga la capacidad, porque a veces se inician obras y hay proveedores que tampoco tienen la capacidad de cumplir con lo que tú requieres. Entonces eso también atrasa el proyecto. Con respecto a los cronogramas de adquisición de materiales. Y el otro es el cronograma valorizado, ¿no? Este cronograma valorizado también sale del mismo presupuesto de obra y en la cual nos va indicando, ¿no? En este caso es un proyecto que he tomado como ejemplo que he desarrollado de una institución educativa, ¿no? Para darle como ejemplo, ¿no? En este caso son 2 meses, se ha tomado 2 meses. Pero este cronograma también el tiempo se puede prorratear en 15 días o semanas, dependiendo cómo vas pagando a tu maestro de obra. Entonces esto sirve como ejemplo para que vea cómo se debe desembolsar, porque hay algunos clientes me dicen, sí, pero ya el cliente ya le pagué prácticamente un 90%, le debo solamente 20.000 soles, pero veo que no me avanza, sí, pues, pero ¿cómo han acordado? Pues, ¿en qué tiempo? Esto es importante, estos documentos son importantes. Si bien es cierto, los documentos lo entienden mucho nosotros los ingenieros, pero hay maneras también de desarrollarlo de una manera más explícita, ¿no? Para que puedan las personas, tanto hay albañiles que no tienen conocimiento de esto, solamente son personas que han aprendido en el tiempo y ya se han hecho albañiles, se han hecho maestros, pero y a veces fallan, pues, ¿no? Fallan en el tiempo. Entonces es bueno que ellos también tomen un curso de estos cronogramas para que puedan llevarse bien con el cliente y cosa que ellos también a su personal puedan cancelarles. Muchachos, tal fecha tenemos que terminar estas partidas, acaban y él también pueda cumplir con su personal
y también puedan llegar a la fecha pactada, ¿no? Al 100% del proyecto. Bueno, gente, es todo lo que le quería comentar con respecto a los cronogramas. Es un tema muy amplio. Yo acá le estoy indicando así a grosso modo, a grandes rasgos, para que se pueda entender, ¿no? La importancia que tiene siempre de hacer un proyecto con sus cronogramas. Gracias, nos estamos viendo en un próximo video.